Bienvenidos. Para poder entender lo que es una razón trigonométrica, primero vamos a entender lo que es una razón y después ya lo que es una razón trigonométrica en sí. Una razón es simplemente una comparación. Analicemos el siguiente ejemplo. Tenemos a dos personas de 30 y de 10 años de edad. Una primera comparación a simple vista sería simplemente decir de que A es mayor que B. Una segunda comparación la podemos obtener restando, es decir, de que A es mayor que B por 20 años. Una tercera comparación y la que más nos interesa es dividiendo. En este caso tenemos de que 30 entre 10 es igual a 3. Quiere decir de que A tiene 3 veces la edad de B. Ahora, ¿qué vamos a comparar? Acá vamos a comparar, es decir, vamos a dividir dos de los tres lados de un triángulo rectángulo. Analizaremos de a dos. Primero vamos a comparar, es decir, dividir A con B, después A con C y finalmente B con C. Vamos a comparar. A ver, vamos a comparar, es decir, vamos a dividir. Primero A con B, después A con C y por último B entre C. Ahora, tranquilamente tú puedes invertir el orden de la comparación, es decir, invertir el orden de la división. Acá B entre A, aquí C entre A y finalmente C entre B. Ahora, lo más bonito de trabajar con triángulos, rectángulos, es de que solamente necesitamos saber dos de sus tres lados para poder hallar el tercero. Simplemente nos apoyaremos del famoso teorema de Pitágoras. En este caso, tenemos el valor de dos de los catetos. Acá tenemos los catetos, entonces por simple teorema de Pitágoras podemos afirmar de que la hipotenusa toma el valor de 10. Ahora, antes de pasar a cada una de las 6 razones trigonométricas, primero quiero mostrarte esta mnemotecnia, SOHCAHTOA. Pero primero, lo que tú debes hacer es de ubicar el ángulo recto, porque automáticamente el lado opuesto al ángulo recto lo llamarás hipotenusa. Ahora, lo que no es hipotenusa es cateto. Tomaremos como referencia un ángulo dentro del triángulo rectángulo, el ángulo alfa, por ejemplo. Ahora, el cateto que está al frente al ángulo de referencia que hemos tomado, al ángulo alfa, lo llamaremos cateto opuesto o simplemente O. Al cateto que está junto al ángulo alfa lo llamaremos cateto adyacente o simplemente A. Ahora vamos a definir la razón trigonométrica seno. Mira, SOHCAHTOA, acá está seno. El seno es simplemente la división del O con el H. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahí tienes. La razón trigonométrica coseno sería simplemente dividir cateto adyacente entre hipotenusa. Colocamos A entre H. Ahora, la razón trigonométrica tangente es simplemente la división de O entre A, es decir, del cateto opuesto con el cateto adyacente. Recuerda de que yo te dije de que había 3 maneras de comparar. Bueno, te dije 6, pero mira, basta que tú tengas 3 y la siguiente 3 es simplemente el orden inverso de la comparación, es decir, el orden inverso de la división. ¿Qué pasaría acá con la tangente? En vez de dividir O entre A, vamos a ir ahora al revés. A entre O, es decir, cateto adyacente entre cateto opuesto. A dicha comparación, a dicha división, en ese orden le llamaremos cotangente. Ahora, en vez de dividir A entre H, vamos a dividir al revés. H entre A, es decir, hipotenusa entre
cateto adyacente a dicha comparación, a dicha división, la llamaremos secante. Por último, en vez de comparar, en vez de dividir O entre H, vamos a dividir al revés. H entre O. A esta razón trigonométrica le llamaremos simplemente cosecante. Acá está la mnemotecnia SOCATOA. S de seno, que es O entre H. C de coseno, que es A entre H. T de tangente, que es O entre A. Y las tres de acá son simplemente el opuesto de las que están acá. Ahora, un resumen rápido. Razón es una comparación, es una división. Cuando hablamos de razones trigonométricas es la comparación, es decir, la división de dos de los tres lados de un triángulo rectángulo. Basta que tengamos dos de los tres lados de un triángulo rectángulo para poder hallar el tercero. Usaremos el teorema de Pitágoras. Recuerda que la hipotenusa es el lado mayor de todo triángulo rectángulo. Ahora mira, utilizaremos la palabra SOCATOA, pero lo primero que tú debes hacer es identificar el ángulo recto, porque automáticamente tú vas a decir que el lado opuesto a dicho ángulo recto la llamaremos hipotenusa. Ahora vamos a identificar, vamos a tomar un ángulo de referencia alfa. El cateto opuesto lo llamaremos O, el cateto adyacente lo llamaremos A. Y acá tenemos la definición de cada una de las 6 razones trigonométricas. Pero con esta palabra SOCATOA es muy fácil de memorizar. Seno es O entre H, coseno A entre H, tangente O entre A. Y acá tenemos el opuesto. El opuesto de la tangente es la cotangente. El opuesto del coseno es la secante. Y el opuesto del seno es la cosecante. Quiere decir que estos dos multiplicados en este orden es igual a 1. Si yo me pudiera quedar con una sola palabra, sería esta que está acá, SOCATOA. Gracias.